De oídas me enteré de esta historia. La experiencia de brujería que quiero contarles le sucedió a mi hija América. El pasar por una situación así es muy dolorosa. Y todo porque hay personas que quieren a toda costa imponerse y no aceptan una negativa como respuesta. Y lo que es aún peor, quererles quitar con la brujería a uno de sus hijos. Mi hija América se fue a vivir por unos años a la ciudad de Nogales, Sonora. Ahí conoció a Raúl. Él sería su pareja por varios años y de esta relación tuvieron a una niña a la que llamaron Regina. Mi hija ya tenía un hijo, Luisito. Este fue de su primer matrimonio. El niño se quedó a mi cuidado por un tiempo y terminando el ciclo escolar se lo llevaría. Pero desafortunadamente esto no sucedió. Cuando nació la niña, yo pensé que también la cuidaría, al igual que su hermano, pero no fue así. Al cumplir los 5 años de edad, América comenzó a dejar a la pequeña Regina en casa de su suegra, en las pocas visitas que esporádicamente hacía. Ellos tardaban hasta 6 meses en ver a la niña y a Luisito. La niña poco a poco se fue quedando a vivir con su suegra. Nosotros no lo sabíamos hasta que ellos vinieron a pasar unas vacaciones de Navidad que nos enteramos de esto. En varias ocasiones mi esposo y yo fuimos a visitar a la niña a Pueblo Yaqui. A pesar de que también somos sus abuelos, era muy poco el tiempo que la tenía en mis brazos. No la dejaba ni un momento con nosotros. A Luisito ni siquiera la miraba para decirle que era su hermano. Nos ignoraban como si no fuéramos nada de la niña. Yo lloraba cada vez que nos veníamos y mi esposo me decía que no llorara, pues eso era una decisión que América y su marido habían tomado. Una de esas visitas, le pedimos que nos permitiera llevarnos a la niña para comprarle ropa y regalos. Aparte que también era nuestra nieta y queríamos tenerla un tiempo con nosotros en casa. No esperaba la reacción de la mujer de esa manera. Apretando fuertemente a la niña nos dijo que era suya, que ni sus padres ni nadie tenía el derecho de quitársela. Esto último no fue nada agradable escuchar. Era como dando a entender que ni América la tendría con ella. Para mediados de ese año, mi hija regresó a nuestro lado. Se encontraba triste, se sentía derrotada y fracasada. El motivo fue porque Raúl tenía otra mujer. Y no tenía caso quedarse con aquella ciudad. Fue a casa de su suegra trayendo a la niña consigo y es aquí donde comienza el calvario para mi hija. Y para nosotros, al verla sufrir. América buscó trabajo, pero por alguna extraña razón no duraba en ellos. Y para variar, la señora venía muy de seguido por Regina. Duraba con ella días y estos se comenzaron a hacer meses. Para finales de ese año, América comenzó a notar que de su cuerpo emanaba mal aroma. Nosotros no lo percibíamos, pero ella juraba que sí. Eso se convirtió en una obsesión por bañarse y cambiarse la ropa a cada rato. Para mí era algo absurdo, pero con el tiempo la comprendí. Ella juraba que olía a letrina, en otras ocasiones a vómito, orines y varios olores que no sabía cómo describirlos. Las personas a su alrededor se retiraban de ella cubriéndose la nariz y la boca haciendo gestos de repulsión y de asco. Algunos en su cara le decían lo fétido que apestaba y le decían que no se le acercara. Fue entonces que estando trabajando en una maquila, una de sus compañeras fue a exigirle al supervisor que la quitara de esa área, ya que apestaba a pura mierda. Todo aquello se volvió bochornoso. Nadie quería trabajar con ella. Perdió amistades en su trabajo, puestos con buen sueldo, porque el hedor era insoportable. Fue el centro de burlas de propios y extraños. Otros le decían que su boca apestaba a caño, y cosas más hirientes que es mejor no mencionar. Yo la escuchaba llorar por las noches,
Mi hija sufría, porque a pesar de que se bañaba antes de salir y después de regresar de su trabajo, seguía oliendo mal. Mi esposo le decía que no lo hiciera porque traía sus manos y ojos calientes y eso le ocasionaría que se enfermara. Por más que le explicaba a su padre que ella no apestaba, nuestra hija le juraba y perjuraba que sí. Ella le contó llorando todas las vergüenzas que pasaba todos los días en su trabajo. Y esa pestilencia ya la tenía cansada, harta de que todos la miraran con burla y asco. Cuando se acercaban para tomar algún material, se cubrían la nariz, algunos porque le daba el mal aroma, otros por burlarse de ella. Ver llorar a mi hija con su padre me partió el corazón. No sabía qué hacer. Por más que le pedía a Dios, parecía no escuchar mis súplicas. Días después, su padre la llevó con un médico que le habían recomendado. Le mandó a hacer análisis, todo para saber qué le pasaba a su cuerpo y saber el porqué de su mal aroma. Todo salió bien y el médico nos explicaba el motivo de su hedor. Aún así le otorgó medicamento. Verás, él no le daba ese olor fétido que le decía América, a pesar de que él afirmó que no apestaba. A pesar de que mi hija trabajaba mucho, el dinero que ganaba no le rendía, y su hija pasaba más tiempo al lado de su suegra. Cuando iba por ella, la mujer salía del pueblo para visitar a algún familiar, llevándose a la niña. América regresaba triste y a la vez molesta porque ya le había avisado a la señora que iría por la niña. El no poder estar con su hija y que aquella señora poco a poco se estaba quedando no solo con la niña, sino con el amor de esta también. Porque las pocas veces que la miraba o la teníamos con nosotros, la niña no le decía mamá, la llamaba por su nombre. América le decía que no le dijera así, que ella era su mamá y que la otra era su abuela. Por alguna razón mi hija parecía consumirse en vida. No se le miraba alegría alguna en sus ojos. Dejó de ir por la niña. No le prestaba atención a Luisito. Pero todo eso cambió cuando un comentario la hizo reaccionar, y esto vino de Regina, cuando estuvo en casa. Le comentó que el abuelo le había dicho que su papá había venido a visitarla y le firmaría unos documentos para que su mamá Ruth fuera la única mamá para ella. América se congeló ante lo que escuchaba. Ya estando dormida la niña, América llamó a la puerta, pues quería hablar con nosotros. Algo en las palabras de la niña la hizo reaccionar o despertar a lo que le estaba pasando. Recordó una plática que había tenido con Raúl en una ocasión. Él le comentó que su madre era una mujer muy rencorosa, a la cual no le gustaba que le llevaran la contraria en nada, y que siempre, de alguna u otra forma, siempre ganaba y se salía con la suya, sin detenerse a mirar a quién pisaba, fuera quien fuera, hasta acabarlos. Fue entonces que América pronunció aquellas palabras que jamás se he olvidado. Ella juró que aquella mujer le había hecho algún trabajo de brujería. Pues esa era la única explicación, tantos fracasos, sus malos olores, el amor de su hija, el despegue que también tenía con su hijo Luis. Y sin contar que probablemente ella había tenido algo que ver con su separación con Raúl. Como a los 2 días, una tarde mi esposo me llamó por teléfono. Me dijo que cuando llegara a América estuviéramos listas porque pasaría por nosotras. Serían como las 5 de la tarde cuando íbamos rumbo a un poblado cerca de donde vivimos. No hicimos preguntas a dónde nos dirigíamos, pero por alguna razón lo intuíamos. Llegamos a una casa y fuimos recibidos por un señor no mayor a los 60 años. Se presentó como Germán. Detrás de la casa se encontraba un cuarto. Antes de entrar, miré que tenía un huerto en el cual se encontraba una pequeña capilla con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mi hija también la miró y se detuvo unos momentos, y supongo que le pidió su ayuda para salir de eso que tanto la quejaba. Mi esposo le dijo que iba de parte de don Felipe Sánchez. Tranquilamente don Germán le habló de la buena persona que era don Felipe,
al cual le había ayudado anteriormente a su familia. Al ver a nuestra hija, toda conversación se centró en ella. Ella le comenzó a contar desde que conoció a Raúl, las visitas a la casa de su suegra, desde el nacimiento de Regina, de Luis, y lo que vivió cuando Raúl le fue infiel. No pudo continuar porque rompió en llanto al acordarse de lo que había pasado en ese tiempo y lo que ha estado sucediendo. Don Germán le inquirió: ¿por qué lloras? Que llore ella, porque todo se le va a regresar. Y no llores, porque si lloras cuando se empieza a trabajar en ti, todo lo retrasas. Y eso no es bueno para ti ni para mí. Cuando se comienza a tumbar toda la porquería que te han mandado, hay que tener mucha paciencia y determinación de querer salir de ese hoyo en el que te han sumergido. Mi esposo le preguntó si podía ayudarla. Don Germán contestó que sí. Él le aclaró a América que ella percibía esos malos olores y las personas que se encontraban a su alrededor, pero nosotros no los percibíamos. Aparte que los olores, le preguntó qué más sentía ella. Le contestó que se sentía frustración de cómo iba pasando el tiempo y cada vez su situación era más difícil. Cada vez se sentía más sola, desesperada, y a pesar de tener a sus 2 hijos sentía que los estaba perdiendo. Don Germán le entregó unos frascos, los cuales se bañaría por alrededor de 15 días y después regresaríamos. También le entregó otro, este era un enjuague bucal. América salió de esa casa con otro aspecto, decidida a terminar con lo que le hicieron. Cada vez que América se bañaba, olores insoportables salían del baño. Fue entonces cuando comprendí el sufrimiento de tener que soportar estar oliendo tan asquerosamente. América, cada vez que se daba aquellos baños, se fatigaba demasiado, así que tuvo que renunciar a su trabajo mientras duraban las limpias con don Germán, para que nada interfiriera con el desalojo que se estaba haciendo. El embrujamiento comenzó a salir del cuerpo de América. Su piel comenzó a ponerse escamosa, ceniza como le decimos algunos para referirnos, que pareciera que su piel no tuviera brillo. Don Germán nos aseguró que eso era normal y que a medida de que fuera desalojando la brujería de su piel sería como antes, pero que era cuestión de tiempo, pero sobre todo paciencia. Y así fue. Poco a poco el cuerpo de América fue desapareciendo ese olor y la piel era como siempre la había tenido ella. Después de los baños, tuvimos que ir 1 o 2 veces por semana hasta que las citas con el buen hombre terminaron después de 1 año. No sin antes decirle los motivos por el cual la señora le hizo tanto daño. La que fuera suegra de América siempre estuvo metida en lo que a trabajo de brujería se refiere. Era de esas personas que, en un inicio, todo lo quería solucionar por medio de estas prácticas. Era de las personas que no aceptaba que tuviera problemas cotidianos. Arreglaba o desarreglaba la vida de sus propios hijos. Lo que le estorbaba rápidamente acudía con la bruja de su pueblo. Años tenía aquella mujer metida en esas cosas, así que se las sabía de todas a todas, como decimos por acá. Tenía bastante colmillo a lo que la brujería se refiere. Como mi hija es de carácter duro, la mujer se dio cuenta que no la iba a doblegar y controlar a su antojo como lo hacía con su marido, sus hijos, hijas y sus respectivas parejas. América en un inicio no se doblegó, pero hizo el trabajo para que su propio hijo le llevara a la nieta, para así quebrar su temple y debilitarla. Ya que al no tener a su hija, la tristeza la embargó y eso la ayudó mucho a la bruja, que la velaba con sus rituales negros. Los separó y fue cuando América regresó a nuestro lado. Cuando fue por la niña, la mujer la chantajeó diciendo que estaba enferma y que la niña era su única alegría, que le permitiera estar con ella solo unos meses más. Eso no era verdad. Fue cuando le pagó más dinero a la bruja y le hizo el peor trabajo que una persona enferma de sus facultades mentales pueda pedir y desear. La bruja envolvió una fotografía de América en heces fecales.
poniéndolos al sol por días. Ya terminando, la mujer, al olerlos, sintió asco y vomitó sobre el trabajo. La bruja le pidió de sus propios orines y también se los agregaron. Las muy malditas acudieron a tirarlos a un relleno sanitario. Es por eso que el cuerpo de América apestaba. Aparte, le hizo un trabajo para que ella se quedara sola, sin nadie con ella, ni siquiera sus hijos y sus padres. Pero uno propone y Dios dispone, dice mi marido. Porque eso no les funcionó, porque el amor de su padre, que la llevó con don Germán, probablemente lo hubieran conseguido. Cuando fuimos a casa de aquella mujer por mi nieta, la actitud de la niña era diferente hacia su madre. La mujer le prometió que iría pronto por ella y regresaría a su lado, cosa que jamás sucedió. Hizo hasta lo imposible y sus trabajos de embrujamiento no le dieron resultado. Esto porque todo tiene un límite y la brujería también cuando abusas de ella. Los que conocieron a mi hija de ese pueblo le dijeron que en el 2016 aquella familia cayó en desgracia. Muchos fueron los motivos y acontecimientos que les pasaron. Lo último que supimos de esa señora era que tuvo un accidente en el vehículo con uno de sus hijos, el cual falleció en ese accidente. Ella sobrevivió, pero para su mala suerte le amputaron sus 2 piernas. La doña quedó prensada en el vehículo que cayó dentro de un canal de aguas negras. La encontraron hasta el día siguiente del siniestro. Pasó sus últimos años postrada en una silla de ruedas, apestando a vómito, orines, heces y cuantos malos olores se percibían en aquella mujer. Afortunadamente, con el paso del tiempo, mi hija dejó de oler mal. Obtuvo mejores puestos de trabajo en la misma empresa que había renunciado. Ya sus hijos están casados y ella es abuela. América nunca le fue a visitar a pesar de que mandó por ella varias veces y quería ver a la niña. Mi hija cambió mucho después de lo sucedido. Se volvió muy desconfiada, pero a su vez muy precavida. Por desgracia, mi hija ya no se volvió a casar.